Hola, muy buenos días nuevamente. Aquí estamos en la séptima semana, en nuestra clase número 13 de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar discutiendo nuestra cuarta clase de Historia de las Matemáticas. Hoy día vamos a estar discutiendo sobre Newton y Leibniz, dos gigantes de la historia de la matemática, de la física, del pensamiento, en la historia del desarrollo de la civilización moderna. Bueno, comencemos con Isaac Newton. Isaac Newton nace en 1642, como discutíamos en la clase pasada, el año en que muere Galileo Galilei, y muere en 1727. No solamente fue un físico y matemático, sino que también fue teólogo, inventor en el sentido más amplio de la palabra, y alquimista. Él muere dejando un gran baúl cerrado, que después fue comprado por un premio Nobel de Economía, donde justamente adentro, más que haber grandes descubrimientos científicos, lo que había era esencialmente escrito sobre alquimia, ¿cierto? Las ciencias ocultas de lo que después veníamos a llamar química, según los conocimientos de ese tiempo. Él es el autor del Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que hoy lo conocemos como el Principia, y donde describe básicamente aspectos de la física clásica y del cálculo infinitesimal. También describe de una manera mucho más precisa la gravitación y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes de cálculo, las leyes de la mecánica. Hizo trabajos en amplios aspectos de la física, estudió la luz, la óptica, bueno, desarrolla el cálculo infinitesimal, se enfrasca hacia el final de su vida en una batalla, en una disputa con Leibniz sobre el crédito del desarrollo del cálculo infinitesimal. Hacia el final de la clase voy a explicar más o menos en qué consistió esta problemática. Y bueno, básicamente cómo hoy entendemos el aporte de ambos genios y básicamente a quién le atribuimos la autoría del cálculo infinitesimal. Y les adelanto la respuesta, bueno, a ambos. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, el binomio de Newton, ¿cierto? Ahí hay otros teoremas que llevan su nombre, mecánica de fluidos, los fluidos newtonianos. En definitiva, es difícil encontrar un área del saber físico-matemático moderno en el cual Newton no haya tenido en algún momento algún tipo de protagonismo. Esto es fundamental. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son exactamente las mismas que las que gobiernan el movimiento de los objetos en la Tierra. O sea, hay una física universal y es la misma para los objetos eh, terrenales en algún sentido, ¿cierto? Con todo lo que ello implica para el conocimiento de aquella época, ¿cierto? Lo terrenal es lo banal, es lo del pecado en algún sentido, y los cielos, lo celeste, es el mundo del ideal. Está el cielo y la tierra, ¿cierto? En una concepción de planos morales muy distintos, y él demuestra que la física de los cuerpos celestes es exactamente la misma que la física de los cuerpos que gobiernan el movimiento de la Tierra. En ese sentido, ya se empieza a abrir una nueva herida en la historia de la, de la concepción humana,
eh, hacia en un par de clases más voy a empezar a hablar de estas tres heridas, pero les puedo argumentar un poco que van en la línea de, bueno, Copérnico se da cuenta de que no somos el centro del universo, nuestro planeta no es más que un planeta más que gira en torno al Sol. También después viene eh, Darwin, ¿cierto? Que se da cuenta que nuestra especie tampoco es una especie tan privilegiada ni hecha a imagen y semejanza de nadie desde la perspectiva de la ciencia, sino que más bien es una especie más que evolucionó según la teoría de la evolución de las especies, y bueno, tampoco tenemos un lugar tan privilegiado desde esa perspectiva. Y bueno, después viene Newton, disculpen, después viene Freud, descubriendo que finalmente tampoco somos tan gobernantes de nuestra propia conciencia, sino más bien nuestra conciencia se manifiesta y bajo ella yace como un iceberg, ¿cierto? Un constructo mucho más complejo y mucho más profundo de difícil acceso, que es la inconsciencia. Y bueno, después uno puede ir agregando más aspectos, más capas a esta herida narcisista, digamos, de la historia de la ciencia, que no hacen más que decir que no somos tan ideales ni tan fantásticos como nos imaginamos al principio de la civilización. Entonces, este científico es un científico más que va a apoyar esa hipótesis y bueno, es calificado como uno de los científicos más grandes, más importantes de la historia de, eh, de la civilización. O sea, si uno que tuviese que mencionar un gran científico que se le viene a alguien a la cabeza en algún minuto, yo creo que habría que mencionar a Newton. Probablemente otros mencionen a Einstein sin entender absolutamente nada de lo que hizo Einstein. Creo que la gracia de Newton es que todavía hace parte del corpus de enseñanza escolar, en algún sentido, al menos a aquellos que siguen la parte científico-técnica, y hace más parte de este cambio paradigmático que cambió la historia para siempre. No quiero decir que Einstein no la cambió, pero la cambió de una manera bastante más sofisticada que lo que lo hizo Newton, justamente. Pensar de que la ciencia es solo una y la misma para el cielo y para la tierra es un cambio paradigmático, desde mi perspectiva al menos, mucho más profundo. Newton tenía 23 años cuando, em, cuando bueno, estaba terminando sus estudios en el Trinity College de Cambridge, cuando un extraño brote, la peste bubónica, se propaga en Londres. Esto tiene un análogo muy interesante con respecto a lo que está pasando ahora. Era una pandemia en Londres. Y él estaba terminando en la universidad y los médicos no sabían de qué se trataba, pero bueno, por su similitud, la similitud de esta peste bubónica con la peste negra, que ya había matado a 25 millones de personas en Europa 300 años antes, hizo que los londinenses se volvieran a sus casas, que cerraran negocios, comercios, escuelas, universidades, todo. Y bueno, Newton también parte a su casa en, en el campo, en las afueras de Londres. Y bueno, es ahí el momento donde realmente su genialidad toma un carácter superior. Es ahí donde empieza a sacar el máximo provecho justamente en ese aislamiento social, donde las ideas empiezan a surgir, donde fue el estado ideal para él, y justamente los biógrafos lo dominan como su año de las maravillas. Ahí establece las leyes de movimiento, eh, se da cuenta de que la luz blanca, digamos, se puede descomponer en distintos espectros de frecuencia y con esto en distintos colores, sino que la luz blanca no es más que la superposición de luces de todos los colores que con este prisma, ¿cierto?, que él utiliza, se pueden separar justamente las distintas longitudes de onda y con esto generar
una especie de arco iris con todos los colores, que no son más que la descomposición en distintas frecuencias de la luz blanca. Entonces, bueno, mientras la gente moría por esta gran peste en Londres, él trabajaba en sus ecuaciones que años más tarde se transformarían en el descubrimiento del cálculo infinitesimal, como mencionaba anteriormente, intrigado por los rayos de luz blanca que entraban por las ventanas, experimentó con prismas y escribió teorías sobre el color y la óptica, ¿cierto?, en cómo descomponer luz blanca en componentes de espectro de frecuencia. Fue el momento donde esta historia popular que le cae una manzana en la cabeza y gracias a eso se da cuenta del principio de la teoría de la gravedad, historia que no se ha corroborado, que probablemente sea falsa, o que efectivamente eso le ayudó a concebir que esta atracción hacia la Tierra universal era una propiedad no era una propiedad de esa manzana, sino que era mucho más general y era lo que nos mantenía unidos y lo que mantenía al, a los planetas girando en torno al Sol. A esas alturas la disputa de Galileo con eh, intentando convencer eh, al público general de que Copérnico estaba en lo correcto, que la teoría heliocéntrica era la teoría adecuada para explicar el movimiento de los planetas eh, y en torno al Sol, ya estaba totalmente asentada en el mundo científico, ya no mandaban a nadie a la hoguera, por decir eso. Entonces, bueno, en ese contexto es en el que se establece y se reafirma esta necesidad de escribir las ecuaciones del- de la naturaleza en lenguaje matemático. Entonces, en ese sentido, también él reafirma la teoría de la gravedad en lenguaje del matemático. A lo largo de la historia, otros músicos también han ocupado estos periodos de encierro, estos periodos de pandemia, para crear, inventar y sacar adelante grandes obras o grandes ideas para el desarrollo de la civilización. Bueno, acá en la imagen de la izquierda podemos ver la obra, una de las obras de Isaac Newton, el Filosofía Naturalis Principia Mathematica, donde explica distintas ideas de física, geometría, cálculo. Nuevamente en esa época no había una distinción entre lo que era ser matemático, lo que era ser físico, lo que era ser un filósofo natural, sino más bien estaba todo en un mismo saco, justamente en el saco de la filosofía natural. En 1663 conoce a otro intelectual que fue su profesor por mucho tiempo, Isaac Barrow. No, también conoció a Galileo, al menos entró en contacto con sus trabajos, los trabajos de Pierre de Fermat, que estuvimos discutiendo la semana pasada, perdón, la clase pasada, el lunes. Entró en contacto con Christian Huygens de la Royal Society. Recordemos que Newton es inglés y en esa era justamente en Inglaterra donde comienzan a haber muchos progresos en matemática y física en el siglo XVII. Conoció la obra de Descartes también, que también estuvimos discutiendo la semana pasada, aspectos de la geometría y de los vínculos entre geometría y álgebra. Entonces Newton supera rápidamente a Barrow, su instructor, y bueno, después era Barrow el que le preguntaba cosas a Newton. Y bueno, en este libro es donde él plasma su obra mayor, libro que se demora mucho en publicar por distintos aspectos editoriales de la época. Publicar un libro en 1709 es lo mismo que publicar un libro hoy, hay muchos aspectos
técnicos de la reproducción. Se da el caso de que Isaac Newton era tremendamente celoso con sus resultados, quería tener certeza absoluta de ellos y por otro lado también los guardaba con un secretismo propio de un tipo con una mentalidad bastante problemática. Él era una persona con dificultad para hacer amistades, con dificultad para la relación social. Tenía un ego muy grande también. Y bueno, eso le trajo muchos problemas más adelante en su vida. Entonces, bueno, desde finales de 1664 ya empieza a trabajar en problemas más bien de una índole física-matemática. Después regresa, bueno, por producto de la peste bubónica, ¿cierto? Él va comienza su época de retiro, como mencionábamos antes, entre 1665 y 1666. Bueno, ese fue un periodo de grandes avances. Y bueno, justamente en este encierro él descubre el teorema del binomio, ¿cierto? Este teorema que permite expresar los coeficientes de un binomio a la n, ¿cierto? Ese a más b a la n se va a escribir como una sumatoria de n igual 0 hasta k de n sobre k, de n sobre k, p a la k y b a la n menos k, ¿cierto? Entonces, es una forma de expresar el polinomio de grado n como, como a más b a la n, ¿cierto? Como una sumatoria que va a tener, donde los coeficientes se van a expresar como un coeficiente combinatorial, que es n sobre k. Y n sobre k es n factorial, partido por n menos k factorial y k factorial, y multiplicado por un coeficiente a, ¿cierto? A la k y b a la n menos k. Y la suma va entre k igual 0 y n, ¿cierto? Bueno, ese es el binomio de Newton. Descubre también esta ley de gravitación universal entre dos cuerpos, los dos cuerpos de masa m1 y m2 separados de una distancia r. Si uno multiplica m1 por m2 por una constante de gravitación universal, que la llamamos G mayúscula, y la dividimos por la distancia que separa los cuerpos m1 y m2, eso es la fuerza que existe entre estos dos cuerpos. Y esos dos cuerpos no tienen por qué estar en la Tierra, no tienen por qué estar en el cielo, sino que son absolutamente independientes de la posición. La fuerza va a depender solamente de las masas y de la distancia que separa estas masas. Un año más tarde, en 1667, él retoma sus estudios en la Universidad de Cambridge y no le topa mucho a sus profesores, a sus mentores, a las autoridades de la universidad en darse cuenta del tipo de genio que tenían enfrente, y bueno, ahí comienza una carrera académica brillante, pero no sin falta de problemas producto de la personalidad de Isaac Newton. Entonces, Newton también se conoce por las leyes de la dinámica, ¿cierto? En el Principia también ahí describe la primera ley de Newton, ¿cierto? Que van a ver pronto los cursos de física. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo, de no ser obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Recuerden que toda la física de Newton, toda la física en general, uno la describe como si estuviera en el vacío. O sea, cuando uno dice que está en movimiento uniforme, uno está suponiendo que no hay fuerzas de roce, no hay fuerzas de nada, sino que las cosas se mantienen o en reposo, o si yo les doy un pequeño impulso, es como si estuvieran sobre hielo, así, sobre un hielo todavía que no ofrecen nada de resistencia. O sea, eso es en general. La segunda ley de Newton, ¿cierto? El cambio es proporcional a la fuerza. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza que se le aplica
a los cuerpos, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, ¿cierto? De todo, si yo golpeo algo, me vuelve con la misma fuerza eh, en sentido contrario. Existe una fuerza que se ejerce en sentido contrario eh, sobre el cuerpo que la ejerce. Hace descubrimientos más aplicados también, desarrolla la ley de convección térmica, tiene una teoría sobre el origen de las estrellas, la mecánica de fluidos, establece leyes de viscosidad, entonces de a poco se va transformando también en un ingeniero, donde también le empiezan a interesar aspectos más prácticos de las aplicaciones de las teorías físicas que él mismo va desarrollando. Leibniz es otro personaje de un carácter completamente distinto. Él es filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Es también parte importante de la historia de la filosofía, de la historia de la computación, ya vamos a hablar un poco de ello. Y tiene una historia muy, muy distinta a la de Newton. Newton es hijo de una familia pobre. Él nace sin padre. Su padre muere cuando su madre lo tenía en el vientre. Su madre, por problemas económicos, se termina casando con su padrastro, quien lo niega. Su madre parte y él queda al cuidado de, de sus abuelos, que tampoco lo cuidan tanto ni le dan todo el cuidado, digamos, que él necesitaba. Él odia a su familia y en ese contexto él nace y se desarrolla eh, en Inglaterra. Leibniz es todo lo contrario. Él nace en Alemania y nace en el seno de una familia bastante bien acomodada. Su padre es un intelectual, profesor universitario de teología moral. Su casa está llena de libros en latín, libros avanzados en filosofía, derecho, y su primera fascinación fue justamente la lengua latina y el mundo del derecho. Años más tarde vendrá a descubrirse que él es un genio universal y que, bueno, tenía mucha facilidad para cualquier disciplina a la cual se le ponía por delante. Allá a los 7 años dominaba la historia de la filosofía, a los 7 años ya dominaba aspectos de las matemáticas, ya hablaba 4 idiomas, a los 14 años ya estaba estudiando en la universidad, licenciatura en filosofía. Años más tarde se pasa a la licenciatura en Derecho. A los 19 años ya escribió su primer libro, La Ars Combinatoria. Eh, Años más tarde, no le tomó mucho más tiempo en pasar a ser doctor, en defender su doctorado en Derecho justamente. Y, y bueno, en la Universidad de Leibniz, en Leipzig. Y, y bueno, era una tesis sobre la disputa sobre casos legales ambiguos, o sea, cómo en un mismo sistema jurídico, un mismo hecho jurídico podía ser juzgado según dos legislaciones completamente distintas, y eso genera contradicciones en el sistema judicial, y justamente eso trae problemas justamente al sistema sobre el cual, en el cual existen estas ambigüedades legales. Entonces ya en aquellos tiempos él ya estaba pensando en lógica aplicada,
justamente estos problemas de tipo lógico, legal, fueron los que años más tarde lo llevaron a idear, em, la posibilidad de que una máquina calculara verdades. Entonces, con todas las premisas, diciendo cuáles son verdaderas, qué cosas yo sé que son falsos, cómo puedo yo generar una máquina que pueda discernir si dos personas con ideas distintas, cuál de las dos, y bueno, que una sea contradictoria a la otra, cuál de los dos está correcto, solo a partir de cálculos lógicos. O sea, él no estaba pensando en cálculos tipo matemáticos, sino que en cálculos de veracidad de frases. Y en esos cálculos de veracidad de frases, tratar de construir un sistema que sea no contradictorio, justamente para que los sistemas legales sean más robustos. Bueno, Leibniz obtuvo su licencia para ejercer las leyes, un doctorado en Derecho, no mucho más tarde, pero rechazó la oferta académica en Altdorf, diciendo que, bueno, mis pensamientos se volvieron en una dirección completamente diferente, y a esto ya se refería ciertamente al cálculo infinitesimal, se refería al desarrollo matemático, y de a poco fue alejándose cada vez más de la filosofía y las ciencias, perdón, de la filosofía y el derecho, se fue concentrando cada vez más en ser un diplomático y en dedicarse a las matemáticas. Y como diplomático, él comienza a viajar eh, a distintos lugares en Europa, a conocer a los intelectuales de cada una de las ciudades. Ya en esa época Londres era un gran polo, París comenzaba a ser un gran polo de intelectuales. En un viaje de Christian Huygens a, a Leibniz, perdón, a Leipzig, él tiene un encuentro con Leibniz. Y eventualmente en ese encuentro, Christian Huygens, de inglés de la Royal Society, que tenía un contacto directo con Newton, probablemente le enseñó y le mostró parte de los pensamientos y desarrollos que estaba teniendo Newton de manera paralela en, en Inglaterra. Y como este era un genio universal, no le bastaron detalles de ningún tipo para desarrollar de manera independiente, con otro tipo de notación, con otro tipo de enfoque, los mismos resultados que Newton estaba desarrollando en Inglaterra. Entonces, esa en parte es la polémica. ¿Quién inventó? Si que un interlocutor te diga las ideas es suficiente como para decir que tú inventaste algo y otra cosa. Después vamos a ir sumando otro tipo de aspectos para ver qué es lo que consideraríamos hoy, con los estándares que hoy eh, definimos la autoría, quién sería el inventor del cálculo. Eh, entonces, bueno, Leibniz es un pensador mucho más amplio en en el conjunto de disciplinas que abarca más que Newton, ¿cierto? Newton es esencialmente un científico. Leibniz es un filósofo, teólogo, humanista, que se mete en matemática, pero es un genio universal, de esos tipos que aprenden muchos idiomas a muy temprana edad, que son capaces de desarrollarse de manera avanzada en disciplinas muy distintas. O sea, no es lo mismo ser matemático físico que ser un destacado jurista y a la vez ser un destacado matemático, o ser un destacado médico y a la vez ser un escultor reconocido. Son disciplinas que tienen muy poco en común. Y
Y bueno, él era una de las últimas personas, parece, que fue capaz de desarrollarse en muchas, en muchas ramas del saber eh, de manera de desarrollarse en todas de ellas con excelencia. Y nuevamente, ciencias de la computación, lógica, epistemología, metafísica, filosofía de la religión, matemática, perdón, jurisprudencia, historia. Y bueno, más allá de todos estos desarrollos de tipo abstracto, teórico, Leibniz también fue un inventor, ingeniero, científico aplicado serio. Él tenía una gran estima por los trabajos prácticos, por los inventos y por los trabajos de ingeniería. Bueno, en aquella época no existía un concepto unificado de qué es lo que es la ingeniería, pero sí de los trabajos aplicados. Eh, Como diplomático, siempre impulsó el desarrollo de la aplicación práctica de las teorías. Y bueno, es también considerado hoy en día como padre de la ciencia aplicada. Diseñó hélices impulsadas por viento, bombas de agua, máquinas de extracción de minerales, prensas hidráulicas, lámparas, relojes, entre otras cosas. Incluso tiene un diseño de una máquina a vapor y un método para desalinizar el agua, para que vean básicamente como la amplitud de espíritu y la mente libre también de un, de un pensador universal. En matemática tiene desarrollos de series infinitas para calcular pi. Él se da cuenta que esta serie menos 1 a la n eh, por, partido por 2 n menos 1, ¿cierto? Abajo van los números impares, arriba se van alternando, ¿cierto? Hay una resta, una suma, una resta, una suma, una resta, una suma. En el numerador siempre hay 1 y en el denominador están los números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Si uno sigue hasta el infinito, uno va a llegar a pi partido por 4. O de otra forma, si uno multiplica 4 por esta suma alternada de 1 partido por números impares, uno llega a pi. Lo que nuevamente nos hace aparecer pi en un contexto muy distinto a los círculos, sino más bien, y guarda ese carácter de serie infinita. Entonces, bueno, la disputa por el descubrimiento del cálculo, los dos al final terminan mandándose cartas bastante odiosas entre ellos, pasan a distintos tribunales por, eh, por la invención del cálculo. Como les comentaba, hoy en día cualquier matemático serio o cualquier matemático que conozca la historia y no tenga un sesgo particular, ni por razones políticas, ni por razones nacionalistas, va a reconocer que ambos fueron genios universales, que ambos hicieron cosas de manera independiente y que ni uno necesitó al otro, eh, y, que, y que, bueno, probablemente si no hubieran sido ellos, hubieran sido otros, porque el cálculo infinitesimal en algún sentido ya estaba rondando en la época. Esto no nace de la nada, nace también de los desarrollos de las ideas de Galileo Galilei, las ideas del plano cartesiano, de Descartes, nace de la geometría analítica, este intento o este proyecto de unir el álgebra con la geometría. Ya venían ideas importantes de Copérnico, ¿cierto? Entonces ya estaban ideas de Galileo sobre gravitación, entonces en algún sentido estaba el terreno lo suficientemente preparado como para que dos genios, y no podía ser sino que dos genios como Leibniz y Newton llegaran y desarrollaran este conjunto de teorías que hoy día llamamos cálculo diferencial. Una de las pruebas que
que estos pensadores eh, desarrollaron esta teoría de manera independiente es el tipo de notación que ocupaban. Leibniz ocupaba estos diferenciales, estos de y, de x, que ya los van a ver en cálculo diferencial. Newton ocupaba y punto para referirse a las primeras derivadas. Él tenía esta idea de fluxión, que vendría a ser como un diferencial, pero es un poco más complejo. Y bueno, distintos matemáticos después empiezan a ocupar distintas notaciones que también las seguimos ocupando hasta el día de hoy. Lagrange ocupaba la notación I', y dos primas, y a la n para IN para referirse a la enésima derivada. La integral Leibniz la denota con esta gran S como de sigma, que recupera un poco esa noción de sigma, de suma, de sumatoria. En cálculo integral van a darse cuenta que esto no es otra cosa que un límite de una suma, una sumatoria infinita, de aproximaciones del tipo de las que hacía Arquímedes, ¿cierto? Con este método de ir aproximando el área de un círculo, por ejemplo, con áreas de polígono. Es básicamente la misma idea, un poco más sofisticada, pero es exactamente la misma idea. Jacobi ocupa esta notación de diferenciales de x para referirse a la derivada de y con respecto a x, que después uno encuentra que es sumamente útil en cálculo multivariado o también en ecuaciones diferenciales parciales, donde las derivadas no solamente son con respecto a x, sino que pueden ser con respecto a y, z, o pueden ser con respecto al espacio, ¿cierto? Que es x y z, o con respecto al tiempo. Entonces es sumamente útil tener esa notación de sub algo para decir con respecto a qué estamos derivando. Y Euler ocupa esta d mayúscula sub x, que es muy similar a esta delta. Y bueno, hasta el día de hoy este tipo de notación se ocupa en subáreas. En física probablemente vean la derivada como y punto en los cursos de física. En ecuaciones diferenciales parciales probablemente van a ver la notación de Jacobi. Si ven mecánica de fluidos, por ejemplo, van a ver la notación de Euler. En cálculo diferencial van a ver probablemente la notación de Leibniz. Y en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en el ramo de ecuaciones diferenciales van a ver la notación de Lagrange. Y están todas correctas, todas quieren decir exactamente lo mismo. Sin embargo, en algún sentido muestra que estos pensadores eran bastante independientes, ¿sí? ¿No es cierto? Iban construyendo sobre hombros de gigantes, tenían su propia anotación, su propia forma de imaginarse y de pensar las cosas, incluso de escribirlas. Bueno, y cada una de notación tiene sus ciertas reglas, ¿cierto? Hoy día sabemos que la integral el diferencial de xy, del producto de xy, es lo mismo que x de y más y de x, que el diferencial de la suma. O sea que el diferencial del producto es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, eso lo llamamos, bueno, que la derivada de la suma es lo mismo que la suma de las derivadas, que bueno, si uno puede integrar, este es el teorema fundamental del cálculo, es la relación entre entre la primera ecuación y la tercera, que es que derivar es la operación inversa a integrar. Entonces, si uno integra el lado derecho de la ecuación de más arriba, uno llega a la derivada, a la integral de la derivada de xy, como la integral es la operación inversa a la derivada, se deshacen entre ellas y yo me quedo solo con el argumento xy. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Ya lo verán en detalle en cursos de cálculo diferencial. Pero esto es también generalidad de Leibniz. Y bueno, para finalizar, terminamos esta clase, terminamos nuevamente con esta disputa y con lo que yo considero
que es la solución, ¿cierto? Hay libros enteros sobre la historia de la matemática y cultura, y sobre todo historia de a quién le debemos atribuir hoy la autoría del cálculo, si a Newton o a Leibniz. Otros lo llaman de una manera más polémica, la guerra del cálculo, si es Newton o es Leibniz. Yo ya empecé en comentarios de los slides anteriores, ya di mi opinión, ¿cierto? Y la voy a expresar nuevamente ahora. Y es probablemente la época que debió generar esta herramienta, y estos dos genios más bien fueron los intérpretes, los que construyeron esta teoría. Yo creo que si no hubieran sido ellos, la humanidad hubiese tenido que esperar la llegada de un genio de esta característica, pero no hubiera tomado muchísimo más tiempo antes que alguien se hubiera dado cuenta de, de que bueno, de la potencia del cálculo diferencial, y lo hubieran desarrollado. En algún sentido siento que es parecido a lo que pasó con Einstein. Tal vez Einstein fue el que, bueno, él fue el que desarrolló eh, la teoría general de la relatividad, ¿cierto? Que nace de la teoría especial de la relatividad, y que nace de un conjunto de observaciones sobre la velocidad de la luz, que bueno, ya les comentaré cuando corresponda. Eh, pero bueno, si no hubiera sido él, lo más probable es que hubiera tomado un tiempo, sin duda, pero eh, otro hubiese llegado y hubiese construido lo que construyó Einstein, eh, justamente porque el carácter más propio de esta disciplina, la matemática, la física, es que se construye en base a lo que han ido construyendo otros en el pasado. Lamentablemente ambos se enfrascaron en esta disputa de prioridad y de gloria. Los dos tenían cierto ego y ciertas ganas de pasar a la historia de la humanidad eh, como los inventores únicos del cálculo. Hoy día, afortunadamente, la historia no ha tomado partido por ninguno de los dos, sino más bien se ha dedicado a establecer y estudiar con precisión las diferencias de los distintos sistemas de pensamiento. Y hoy día todos recuerdan este episodio, digamos, como un episodio más bien vergonzoso, en el cual yo siento que ningún científico moderno entraría en este tipo de disputas, sino más bien yo creo que hoy día la respuesta es: dejemos que la historia juzgue por sí misma. Yo creo que en este sentido la historia ya juzgó. No tiene ni un sentido dedicarle la autoría a ni uno de los dos, sino más bien a ambos. Y, y bueno, en ese sentido el cálculo no tiene un inventor, ni tampoco tiene dos, y eso es lo importante. No es ni Newton ni Leibniz, sino que ellos fueron los impulsores que le dieron, bueno, un impulso muy grande a la idea del cálculo diferencial, pero sin duda construyen también en base a las ideas y desarrollos de, de Descartes, de Galileo, y bueno, de los italianos que intentaban resolver la cúbica, y bueno, y ellos también heredan de la historia del desarrollo griego, y ellos heredan también de los desarrollos en Mesopotamia. Y aquí no se trata bueno, yo inventé esta disciplina. No, no se trata de eso, y tampoco pasa a la historia de esa forma. Entonces yo siento que este fue un episodio más bien desafortunado, pero sumamente importante eh, conocerlo y también juzgarlo desde una perspectiva también más amplia, porque hoy día es muy fácil juzgar, decir, no, en verdad se equivocaron, porque
La verdad es que las ideas son de la humanidad y bueno, un discurso más bien de ese estilo que yo adhiero completamente, digamos, pero hoy día yo adhiero completamente porque estoy en mi siglo. En el siglo XVII probablemente las ideas eran otras, los paradigmas eran otros. Entonces, más que juzgar como lo diferente o lo poco racional que era la gente en otra época, yo creo que no se trata de eso tampoco, sino lo que sí es cierto y hace parte también de los hechos de esta historia, es que Leibniz publica antes que Newton. Entonces, si uno realmente quisiera juzgar con los parámetros modernos, de quién sería la autoría del cálculo diferencial, ese sería sin duda Leibniz, porque publicó antes. Ahora, ¿quién tuvo la idea antes? Probablemente la idea antes la tuvo Newton, porque Leibniz recibió información a través de Christian Huygens de las ideas de Newton. Ahora, ¿estas ideas son suficientes como para decir, ok, este tipo es un plagiador? No, porque hoy día se sabe que él tuvo desarrollos genuinos propios, notación propia genuina. Entonces, bueno, nuevamente, no es ni el uno ni el otro, sino que más bien es un conjunto muy grande de mentes que son las que desarrollaron el cálculo y muy importante, lo siguen desarrollando. Hoy día la matemática es una disciplina que sigue creciendo, sigue desarrollándose, y el análisis, que es la versión moderna, mucho más sofisticada, mucho más rigurosa del cálculo, sigue desarrollándose todos los días hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay journals de análisis y se siguen analizando, se siguen descubriendo aspectos nuevos de lo que en aquella época se llamaba el cálculo, pero que hoy día se llama el análisis matemático. Entonces, hasta aquí quedo en el día de hoy. Con esto cerramos esta semana y nos vemos la próxima semana con las últimas clases de la historia de las matemáticas. Vamos a ver aspectos más modernos de la historia de las matemáticas y vamos a pasar por en qué estamos hoy en la matemática contemporánea. Entonces, muchas gracias.